Aunque esto pueda sonar fuerte, es necesario y siempre debemos hablar con la verdad. Aunque no te has preguntado alguna vez que hablar con la verdad no debería ofender, al contrario, la verdad es para edificar, para que podamos conocer, aprender, comprender y que podamos saber exactamente lo que significa la verdad. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la única verdad está en Dios. Y la Biblia es palabra de Dios. Así que vamos a hablar algo, como ya les dije, puede sonar muy fuerte. Espero que no se ofendan, pero es necesario decirlo. Vamos a hablar ¿y saben por qué les hago este video hoy? Porque han ocurrido en algunas ocasiones, que tengo un sueño, el Señor me hace saber de qué tengo que hablar. En algunas ocasiones, no siempre. Y con eso no estoy diciendo que yo estoy completamente santa o espiritual, o que yo ya no me puedo perder, o que yo merezco la salvación. Ningún ser humano merece la salvación, puesto que todos somos pecado. Y la muerte de Cristo Jesús nos hace dignos de poder ser salvos, pero debemos entregarle la vida al Señor para que Él nos santifique, nos aparte de todo lo que tiene que ver con el mundo, con pues el pecado. Aquí estaba mirando porque apunté algo en la mañana, un versículo que es muy importante que conozcamos, que en unos momentos lo voy a leer, pero tenía apuntado, más bien dicho, algo desde el año pasado y no lo había leído, pero me ha ocurrido como 3 o 4 veces. El 14 de septiembre del año pasado, a las 6 de la mañana lo apunté para acordarme. Sentí que el Señor me dijo que yo tenía un propósito, y de hecho cada hijo de Dios tiene un propósito en este mundo. El Señor quisiera tener ese propósito para todo ser humano, pero los seres humanos no quieren. Así que solamente aquel que decide entregarle la vida para que el Señor pueda obrar en él, entonces el Señor lo hace. Y el Señor me dijo en ese sueño, o un pensamiento muy espiritual, me dice: yo te estoy esforzando, como lo dice su palabra, y he puesto mi mano en ti. Ese pensamiento o ese sueño, porque en realidad no supe qué fue, pero estuvo muy fuerte en mi mente. Y el Señor se comunica a través de nuestra mente con mente, hijos de Dios con su Padre. Y el Señor puso claramente esta frase en mí, y eso lo dice su palabra se me hace que es Isaías 40:10, parece, 41:10. Y el Señor puso esa frase: dice, ya te estoy esforzando. Así es, claramente, yo lo apunté, aquí lo tengo, miren, aquí lo tengo en blanco. Apunto muchas cosas, porque soy muy olvidadiza. Apunto cosas que me ocurren, que son importantes, como en este caso. Y el Señor me dijo: ya te estoy esforzando, he puesto mi mano en ti. Pero como ya les dije, con esto no quiere decir que yo ya no me puedo equivocar. Claro que sí. Por eso es importante buscar al Señor diariamente, continuamente, siempre, hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros. Y el Señor nos mantendrá lo más alejado posible. Y cuando digo lo más alejado posible, es porque solamente la última generación, los que mirarán a Cristo venir, esos sí estarán completamente santificados, estarán sin pecar, habrán dejado de pecar. Pero nosotros, si llegamos a morir antes de que Cristo venga, tenemos que estar santificando nuestra vida, pero eso lo hace el Señor si nosotros le permitimos. Así que hablaremos acerca de algo que puede ofender a muchas personas. Espero que no lo tomen así, sino que lo tomemos para edificar. Hablaremos del cerdo. Y antes de decirles esto, les quiero decir que yo comía mucho cerdo. A mí me encantaba la carne de cerdo. Yo comía, la solución para mí cuando salía y que llevaba prisa era aventar unas chuletas de cerdo a un sartén y hacerme un guacamole, y esa era mi comida rápida, porque me encantaba comer carne, y en especial la de cerdo, porque es cierto, tiene un sabor muy, muy rico. Pero así es el pecado. El pecado va de una manera
hermosa o rica, precisamente para eso, para engancharnos. Así que el Señor prohíbe el cerdo. ¿Por qué? Porque es un animal inmundo. El cerdo es como un bote de basura donde se deposita todo lo sucio. El cerdo, si tú le avientas un zapato, se lo come. Si le avientas un cadáver, se lo come. Si le avientas cartón, se lo come. Lo que le avientes, se lo come. Porque para eso fue hecho, para comerse las impurezas, la porquería. Y ahorita vamos a leer un versículo acerca de eso también. Así que vamos a empezar leyendo Isaías 66, 16 y 17. Dice, porque Jehová juzgará con fuego, o sea, eliminará con fuego, lo quemará, lo eliminará para siempre, eternamente. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. La gran mayoría del mundo profeso cristiano serán consumidos por fuego porque no obedecieron al Señor. Porque ser cristiano no solamente tiene que ser de nombre, también hay que ser en la práctica, en la obediencia a la palabra del Señor. Y si el Señor nos está diciendo que no podemos comer cerdo, pues no podemos, porque lo está ordenando. Porque el cerdo es un animal inmundo. Así que dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Esto que dice que los que se santifican y se purifican en los huertos, está hablando de ritos paganos, ritos que adoran a dioses paganos, que son idólatras. Por eso menciona que se santifican. Ellos creen que se están santificando, pero la realidad es que están haciéndole honores a Satanás. Y dice, unos tras otros, los que comen carne de cerdo. Isaías 66, 16 y 17, léanlo por favor, no es algo que venga de mí, es palabra del Señor. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, hay gente, por ejemplo, allá en el oriente, en Asia, comen toda esta clase de animales, comen arañas, cerdos, ratas, comen de todo. Se asombrarían si se pueden, es más, busquen documentales de qué comen allá en aquellos países y se van a asombrar, porque son países totalmente idólatras, pero aún en esos países hay hijos de Dios que cuando Dios les hable, Dios les llame, oirán su voz, porque dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y así es, se lo digo por experiencia, porque yo también estaba en el mundo completamente en el lodo, en la porquería, y el Señor me rescató de ahí y Él me está santificando y Él quiere hacerlo contigo también. Dios santifica a todo aquel que quiere ser santificado. ¿Para qué? Para que podamos estar en su santa presencia de regreso al cielo y después de 1000 años aquí en esta tierra renovada. Y dice, los que comen cerdo y ratón juntamente serán talados, o sea, cortados para echar al fuego, dice Jehová. Y si lo dice el Señor, es verdad. Así que por favor, abran sus mentes, sus corazones, escuchen la voz del Señor y obedezcan para que el Señor pueda santificar sus vidas, así como lo está haciendo conmigo. Romanos 12:1. En la palabra del Señor está todo lo que necesitamos saber para poder conocer a Dios y obedecerle. Romanos 12:1. Dice el Señor, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así como para mí era una delicia comer cerdo, porque era una delicia, yo disfrutaba comer así. Dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que me gustaba ya no me tiene que gustar, pero eso lo hace posible el Señor. Si nosotros queremos dejar todo lo que el Señor está ordenando que no hagamos, es el Señor quien lo hace si nosotros le permitimos. Es su poder, su amor y misericordia. Quiere limpiarnos de todo lo que el enemigo, Satanás, ha hecho con nosotros. Porque todos los gustos que tenemos son pervertidos y eso lo ha hecho Satanás. Pero cuando Dios llega, dice Jesucristo que Él vino para deshacer las obras de Satanás. Y si tú permites que Él deshaga las obras que Satanás ha hecho en ti, Él te librará de todo mal, de pecado, de todas las malas costumbres y hábitos que tenemos porque no conocemos a Dios. Así aquí que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Solamente aquel que obedece al Señor agrada a Dios.
¿Y cómo obedecerle? Pues tenemos que ir a la Biblia para conocer a Dios, amarle y obedecerle. Dice que es vuestro culto racional. Esa es la única manera de servir al Señor, obedeciendo. Ese es un culto racional, o sea que nuestra razón dirigida por el Espíritu Santo agrada al Señor. Así que ese es un culto que verdaderamente ama a Dios. Vamos a leer Eclesiastés 8:11 y ese es el versículo que les decía hace rato, que el día que lo leí y que lo comprendí, entendí lo que el Señor está diciendo. Muchas personas tristemente dentro de la iglesia del movimiento que Dios levantó, la iglesia adventista del séptimo día, creen que porque Dios no hace nada en el momento, creen que todo se va a quedar así. Por eso hay tanta irreverencia, tanta falta de respeto al Señor, pero el Señor hará en su debido tiempo lo que tiene que hacer y se arrepentirán de haberle faltado al respeto. Eclesiastés 8:11. Así que no es cuestión de lo que nosotros creemos que está bien, es cuestión de obedecer al Señor. Pero si no leemos la Biblia, si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos? Y conocemos al Señor por medio de la Biblia. Dicen, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, o sea, de la humanidad, está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, dice que por cuanto no se ejecuta luego sentencia, en el antiguo Israel, antes de que Jesucristo viniera a este mundo, cuando había desobediencia a lo que Dios había ordenado, en ese preciso momento se ejecutaba sentencia. Si, por ejemplo, y lo dice la Biblia, por eso les digo que es importante leer la Biblia con el Espíritu de Dios, porque no leerlo por nuestra propia cuenta. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Y dice que, por un ejemplo, había una pareja que estaban fornicando, que estaban adulterando. En ese momento, si eran descubiertos, el Señor les decía, agárrenlos, apedréenlos. ¿Por qué? Porque tienen que sacar el pecado del pueblo que Dios eligió. Desgraciadamente, hoy se permite tanta porquería en la casa del Señor que creen que porque Dios es amor, no hará nada al respecto. Y aquí dice muy claro que dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Por eso hacen lo que hacen, porque piensan que Dios no va a hacer nada, pero lo hará. Ténganlo por seguro que lo hará. Y entonces será demasiado tarde para arrepentirse, porque ya no se podrá uno arrepentir. Así que desde hoy empecemos a entender que la casa de Dios, la presencia de Dios, merece reverencia y respeto. Y si el Señor está ordenando algo, hay que hacerlo. Si no se hace, entonces el Señor permite que Satanás se apodere de nosotros y quedemos en tinieblas. Y estas no son palabras mías, son palabras del Señor. Eso está en la Biblia. Pero como les digo, si no buscamos al Señor como es debido, nunca el Señor nos dará sabiduría. La sabiduría no solamente es entender lo que dice la Biblia, sino entenderla de manera profunda. Entenderla de una manera que hagan de cuenta que el Señor está delante de nosotros y nos está diciendo claramente lo que significa. Así que les voy a poner 3 ejemplos de por qué el Señor prohíbe el cerdo. Y así prohíbe muchas cosas, pero hoy estamos hablando del cerdo. Mateo 7:6. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor está poniendo, este versículo quiere decirse el Señor, no les des el evangelio, no les hables de mí a quienes me desprecian. Porque dice, porque ellos son como los cerdos y como los perros que se vuelven al vómito. Bueno, voy a leer, es que hay otro versículo donde dice así, de hecho, se me hace que lo vamos a leer ahorita. Dice, no deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? El evangelio. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, hay personas que en realidad no quieren escuchar de Dios. Hay personas, es necesario hablarle a todo el mundo del evangelio, eso es cierto. Pero hay personas que te dicen directamente, a mí no me vengas a hablar de eso, porque eso es solamente lavado cerebro. Eso es lo que creen. Entonces el Señor dice, no insistas, si ellos no te quieren escuchar, déjalos, sacude el polvo de tus pies y aléjate de ahí, dice el Señor. Entonces aquí dice que no echemos las perlas, que también es el evangelio, a los cerdos. No, fíjense, a los cerdos, o sea, a lo inmundo, a lo que no quiere nada con Dios. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
Así que aquí es un ejemplo de cómo considera el Señor al cerdo. Algo inmundo, algo que no merece la salvación porque rechazan al Salvador. Dice también Marcos 5:11. Marcos 5:11 y 12. Dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El contexto de esto es que habían dos jóvenes endemoniados, tenían miles de demonios dentro de su ser, los dos muchachos. Entonces, cuando Cristo llegó ahí, como Cristo no puede estar en la presencia de los demonios, de los demonios de Satanás. Más bien, los Satanás no pueden estar delante de él porque saben que él es el santo, el todopoderoso. Cristo Jesús es dueño de todo y él puede estar en cualquier lugar, pero en este caso habían dos muchachos endemoniados y tenían miles de demonios dentro de ellos. Entonces, cuando llegó Cristo Jesús, los demonios se asustaron. Los demonios temen a Dios. Ellos obedecen la voz del Señor. Ellos están bajo el mando de Dios. Nosotros no debemos de tener miedo del diablo ni de los demonios, siempre y cuando le entreguemos nuestra vida al Señor, porque Él es quien pelea por nosotros. Entonces aquí dice que los demonios que estaban dentro de los muchachos le dijeron, dice, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, hasta los demonios viven en los cerdos. Ahí los mandó Jesucristo. Y los mismos demonios le pidieron que los mandaran ahí a los cerdos porque ellos saben que el puerco es un animal inmundo, es un bote de basura y ahí merece estar Satanás y sus demonios. Por eso pidieron, y no solamente le pidieron, le rogaron que los mandara a los cerdos. Y Jesucristo aceptó y los mandó a los cerdos. Así que así de grave es comer carne de cerdo. Y como ya lo leímos en Isaías 66, 16 y 17, donde dice que todo aquel que come cerdo, ratones, víboras, y ahí mencionan muchas cosas. De hecho, lo dice también Levíticos 11. Ahí les encargo que lo lean, donde habla Dios sobre los animales que no debemos de comer. Y aún en estos tiempos, ni siquiera ningún tipo de carne, porque las carnes ya están contaminadas. Así que aquí nos muestra el Señor cómo el cerdo es un animal inmundo, un bote de basura donde hasta los demonios quieren estar. Así de grave y de peligroso es comer el cerdo. Segunda de Pedro 2:22, sobre todo porque perderemos la vida eterna por aferrarnos al pecado. O desobedecer a Dios es pecado. Y si Él está ordenando que dejemos de comer el cerdo y muchos animales, muchas cosas, pues perderemos la vida eterna. Dice segunda de Pedro, y yo sé, y les voy a decir algo de una vez porque alguno va a pensar, estoy segura que alguno va a pensar. Dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento: Pedro mata y come. No se está refiriendo a animales, se está refiriendo a seres humanos. Así que si no se lee la Biblia, porque el Espíritu de Dios le dé el poder para que puedan entender la Biblia, no podemos defender lo indefendible. Ahí cuando le dice Pedro mata y come, por eso Pablo le dice: no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor dice: no, si no estoy hablando de animales, estoy hablando de personas. Lo que yo he santificado, he purificado, y está hablando de seres humanos, porque cuando nosotros permitimos que el Señor nos purifique, nos santifique, entonces ya somos limpios. A eso se refiere ese capítulo que está en Hechos, donde dice Pedro mata y come. Vamos a leer segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Dice el Señor en su palabra: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Ya ven, aquí está ese versículo donde dice que el perro vuelve a su vómito. Dice: y la puerca lavada, o sea, la cerda, el puerco, el cerdo, dice lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué significa esto? Que aquella persona que no quiere obedecer al Señor y que le gusta vivir en la porquería, le gusta vivir en el pecado, le gusta vivir en desobediencia al Señor, dice el Señor: déjalos, porque ellos regresan a la porquería y se revuelcan en ella porque les gusta. Se oye muy fuerte, sí se oye muy fuerte, porque yo cuando empecé a leer la Biblia, yo sentía que hasta de manera ofensiva o crítica era la Biblia, pero no es así. El Señor nos habla de una manera tan clara, para que nosotros no tengamos duda
de lo que quiere decirnos. Así que es importante entender, conocer, pero sobre todo comprender, permitir que el Espíritu de Dios sobre nosotros para que nos haga saber que lo que estamos leyendo en este momento es palabra de Él, de Dios, y que no viene de ser humano, porque también la palabra dice que nada es por interpretación humana, sino espiritual. Así que es importante, como les digo, que comprendamos por medio del poder de Dios la palabra, lo que verdaderamente quiere decir y no lo que nosotros queremos que digan. Nosotros queremos vivir de cierta manera, que queremos y torcemos los versículos, torcemos lo que no nos gusta para que digan lo que nosotros queremos que digan y así poder hacer nuestra voluntad. Y todo aquel que quiera ser salvo debe dejar de hacer su voluntad y entregarle la voluntad al Señor para que el Señor haga la suya en nosotros. Así que la Biblia es muy clara para todo aquel que quiera conocer la verdad. El Señor nos ama, eso sí, no tenemos que tener duda. Por eso nos ha dejado por escrito en la Biblia lo que debemos de conocer para amarle y obedecerle y ser salvos. Así que, pues nada, los dejo con esto y espero que lo tomen de una manera espiritual, de una manera inteligente. Así que Dios los bendiga.